La última vez que hice el vídeo te comenté que quería hablar de la inteligencia artificial. Te comenté bueno, que existe un punto de vista que no es ni mucho menos particular, sino es un punto de vista bastante general sobre cómo va a modificar, a cambiar el mundo esta nueva tecnología. Bien, pues para empezar a hablar sobre la inteligencia artificial, sobre qué va a suceder con la implantación de la inteligencia artificial en la forma en que lo va a hacer, voy a recurrir a hablarte de forma pasajera y casi como una anécdota de una tecnología que aconteció hace muchísimo tiempo y que me va a dar pie a explicarte y hacerte la reflexión mía sobre la inteligencia artificial. Te voy a hablar de la fotografía. No de la fotografía que ahora somos capaces de hacer insistentemente para colgar en Instagram, en TikTok, para enseñar al amigo el viaje tan bonito que estás haciendo, para decirte que este restaurante es fantástico, nunca jamás habías comido tan bien. No, para eso no. Te estoy hablando de cuando las fotografías se hacían y detrás había una historia. De hecho, lo que hacían era contar una historia. Mira, hace muchísimo tiempo, hace algo más de 50 años, en mi casa, que era una casa de gente inmigrante, modesta, pues habían tres posibles actividades que se podían hacer el fin de semana. Podía ser que a tu casa vinieran familiares o amigos y se jugara ese día a las cartas, al parchís, a la oca. Actividad número uno. Actividad número dos. Pues hacíamos lo mismo, pero en casa de quienes habían venido la semana anterior, pues nos íbamos a aquella casa. Y la actividad número 3, una que es muy nostálgica, una que contaba historias, porque consistía en coger aquella caja de cartón donde se guardaba las fotografías de diferentes tamaños, las primeras en blanco y negro, las segundas con un color sepia y las terceras con un color, con muchos colores de forma contundente, pero que explicaban y te decían muchísimas cosas sobre la vida que estamos teniendo. Mira, de las primeras fotografías podría decirte que hablaban de mis abuelos. Mis abuelos eran hijos del siglo XIX. Las fotografías eran en blanco y negro, pero daban una información importantísima. Veías una fotografía y sabías que era un momento de terror, de tristeza, de desesperanza, de hambre. Se veía, se veía. Cuando hablo de las fotografías en las que estaban mis padres, que fueron emigrantes, llegaron a una tierra que era más próspera y todo eso, ahí se veía chispa, ahí se veía otra cosa. Mis padres ya, en su mirada, se les detectaba que estaban ilusionados, que habían aspiraciones, que sabía que tenían oportunidades. Y en el tercer paquete de fotografías, ahí te voy a hablar de lo que me pasaba a mí, que es de lo que tengo el recuerdo más fuerte, más interiorizado, puesto que me estaba sucediendo a mí. Piensa que en ese momento, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en el instituto, yo ya me estaba haciendo planteamientos de qué quería hacer con mi vida, qué quería ser. Y tenía la posibilidad de soñar con cuál sería mi profesión, qué haría con mi vida, dónde viajaría. En aquel momento yo estaba pensando, y estaba convencido que iba a ser de esa manera, estaba pensando que me iba a convertir en reportero, en periodista. Esa fue mi idea principal. Por eso decidí de hacer griego y latín. Bien, pues en aquel momento yo estaba pensando en aquellas cosas que soñaba y que podía conseguir, y ciertamente las podía conseguir. Otra cosa es que nunca fui periodista y nunca supe suficiente griego ni suficiente latín. Pero eran opciones que estaban a mi alcance. ¿Por qué te cuento esto si lo que tenía que hablarte era de otra tecnología? Es la excusa para decirte una cosa. En lo último que he estado leyendo, la última información que he ido recogiendo, los entendidos en la materia, en la inteligencia artificial, están hablando que entre el año 2030 y 2035 el 80% de las actividades profesionales que lógicamente tiene el ser humano y que tienen que ver con esa capacidad cognitiva van a ser sustituidas por el propio sistema de la inteligencia artificial. Ojo, es un detalle importante. Porque yo te estaba hablando que en mi época era capaz de
de ver montones de posibilidades con las que podría desenvolverme en el futuro, de tener trabajo, no sé, de vivir de una determinada manera. Y ahora resulta de que el 50 o 60% de la población que vive en países occidentales, que es lo que yo conozco y es lo que probablemente tú conoces, pues ese 50 o 60% que tiene como actividad profesional pues algo que tiene que ver con esa capacidad cognitiva que tenemos, pues probablemente se quede sin empleo, porque la inteligencia artificial viene a hacerlo con un coste irrisorio en comparación con el coste que tiene un ser humano y viene a hacerlo mucho mejor y mucho más rápido. Hemos pasado de un momento en el que yo era capaz de percibir muchas oportunidades a un momento en el que no tienes tantas oportunidades, o yo no las conozco, posiblemente sea desconocimiento. La cuestión es que además la gente que está realizando este tipo de labores, aquella gente que se desenvuelve bien con, con un ordenador o aquella gente que sabe utilizar determinadas aplicaciones, aunque esté poniendo multas en una zona azul y que sepa mediante un sistema conocer qué coche que no tiene ningún ticket allí puesto encima se pasó 1 minuto del tiempo que pagó. Todo ese tipo de trabajo lo va a realizar la inteligencia artificial. ¿Y sabes cuánta gente es? Pues te lo he dicho, en torno al 50-60%. Y te lo he dicho lo que dicen los expertos. El 80% de esas actividades que realiza el 50 o 60% de la población lo va a hacer la IA. Siempre han habido irrupciones de tecnologías, pero las irrupciones de tecnología, digamos que no daban saltos cualitativos de la envergadura que está haciendo la inteligencia artificial. Y normalmente aterrizaban en algún sector o aterrizaban en algún país primero, luego llegaban a otro país. La inteligencia artificial es como si cayera una losa ahora inmensa encima de todo el mundo. La inteligencia artificial viene a hacer eso que te he dicho, a hacer el trabajo que está haciendo más de la mitad de la población del mundo occidental, lo viene a hacer pero en todo el mundo. Además, el plazo de tiempo en el que se supone que lo va a hacer, pues si está entre el año 30 y 35, estamos hablando que lo va a hacer entre 4 y 9 años. Es cierto que todas las irrupciones tecnológicas que han ido habiendo a lo largo del tiempo han generado temor. La mayoría de la gente que vio que peligraba su trabajo porque apareció el telar con lanzadera y ellos eran expertos haciendo un determinado tejido y una máquina lo iba a hacer de forma automática y además de una forma quizá más perfecta, mejor que como lo hacían ellos, pues seguramente se asustaron y se preocuparon muchísimo. Aún recuerdo, no sé qué libro exactamente, pero hablaba de cómo los trabajadores del sector textil en Inglaterra destrozaron las primeras máquinas que llegaron. Se tuvo que implantar la pena de muerte para quien destrozara una máquina. Y es que la tecnología no va a parar. Y la tecnología aquella siguió hacia adelante. Pero pasó algo que, bueno, que todo el mundo ya conocemos. El que irrumpiera aquella tecnología y que diera miedo al principio cómo iba a sustituir el valor económico que suponía un trabajador que hacía aquel trabajo que ahora hacía la máquina, pues aquella irrupción no llegó a ser demasiado importante porque la sociedad se fue acomodando, se fue adaptando y aparecieron nuevas posibilidades a la hora de decidir en qué podías trabajar, cuál era tu aportación de valor a la sociedad. Porque, insisto, esos cambios se fueron sucediendo a más largo plazo. Primero empezaban en una zona del mundo, en un determinado sector, y luego todo lo demás se iba acomodando. Pero lo de la inteligencia artificial es como si ahora desde el Sol se desprendiera una parte de ese Sol y cayera como una losa encima de la Tierra. O sea, va a afectar no a una parte, va a afectar a todos. Y ojo, te estoy diciendo que el 50% de la población que tiene una actividad económica y que además forma parte de la clase media, de la llamada clase media, pues se va a quedar sin empleo. O sea, eso en términos económicos es un problema. En términos sociales es un problemón. Seguramente que tú te harás la misma pregunta que yo me estoy haciendo hasta ahora. Yo leo continuamente cuáles van a ser los
trabajos que va a sustituir la inteligencia artificial. Pero en ningún momento, sabiendo la fluidez con la que van las noticias, en ningún momento estoy leyendo qué otros trabajos van a dar posibilidades a los trabajadores que van a ser sustituidos. Además, el nivel de conocimiento y de y de capacidades que se necesitan para sobrevivir con una época tecnificada hasta el punto en el que la literatura hoy nos está diciendo, va a ser complicado. La mayoría de la gente en este momento no está teniendo formación como para hacer frente a un posible futuro en el que la inteligencia artificial esté haciendo prácticamente todos los trabajos que no tienen que ver con el esfuerzo del cuerpo humano. Entonces, claro, yo me estoy haciendo la pregunta, es una pregunta insistente, pero es una pregunta que me tengo que hacer y que doy fe que hay muchísima gente que se la está haciendo, es si hay solución a esta situación que se avecina. Porque lo que es indudable es que la tecnología de la inteligencia artificial no tiene freno, va a seguir evolucionando. Es indistinto el tipo de cambio que genere, es indistinto que la gente se quede sin empleo. Lo único que te puedo decir que con la irrupción de las tecnologías que estuvieron a lo largo de finales del siglo XIX y siglo XX, se tuvieron que poner las pilas todos aquellos que en principio tenían la obligación por el trabajo que supuestamente tienen encomendado, que son aquellos que tienen actividad política, de reordenar el mundo, de lograr de que nadie se quedara fuera del sistema. Lo que pasa que parecía que era como más sencillo. En este momento vivimos una época absolutamente terrorífica. Estamos viviendo permanentemente y viendo cómo estos personajes que se dedican a la política y que deberían de estar solucionando este tipo de problemas sociales que se avecinan, este cambio de estructura económica que puede convulsionar al mundo entero, pues están más preocupados de hacer fortuna que de estar resolviendo este problema que supuestamente lo tiene que resolver un grupo de personas, porque el resto estamos en actividades de otro tipo. Y sin embargo, no lo veo así. O sea que necesariamente estoy pensando que, primero, que la tecnología no tiene freno, va a seguir hacia adelante, que los empresarios, las corporaciones que están desarrollando eso, tienen como objetivo ser los líderes, los mejores en eso que están desarrollando, y que toca a la sociedad, a las organizaciones sociales, de nuevo, poner algo de orden. Si queremos seguir siendo la humanidad, si queremos que este mundo siga siendo de humanos, porque también cabe la posibilidad de que no se esté resolviendo este problema y que el futuro de la humanidad deje de ser no futuro, sino humano, y que estemos haciendo una transformación en la que nosotros ya hemos quedado obsoletos, en la que estamos siendo reemplazados, en la que igual incluso somos un estorbo, en la que incluso podemos llegar a ser prescindibles, en la que incluso a lo mejor hay que organizar el mundo para que la población sea de otra manera. Igual hablaremos de un número de habitantes diferente, pero en ese trasiego, ¿cómo se soluciona ese problema? Bien, el vídeo de hoy solamente quería hacerte esta sugerencia. Yo te he dicho cómo lo veo, qué es lo que pienso, qué información he logrado rescatar de la literatura a la que me he acercado y de la que me he estado intentando de extraer la información que he expuesto aquí de una forma muy sintetizada, pero esa es. En este momento los expertos no saben exactamente cómo se van a solucionar los problemas que probablemente se avecinan, porque saben que efectivamente se avecinan problemas. Yo incluso tengo información que podría exponer, pero va a ser absolutamente distópico entonces este programa o este vídeo, en el que ante irrupciones de tecnología hubieron movimientos sociales de muchísimo calado y de muchísimo peligro. Yo espero que nunca se llegue a ese tipo de situaciones. Pero ¿estás o no estás conmigo en el que la inteligencia artificial no va a parar, en el que va a transformar el mundo, en el que probablemente no sabemos cómo lo va a transformar y en el que no sabemos exactamente qué lugar vamos a ocupar nosotros,
porque aquellos que tienen la capacidad de poner un cierto orden, de acotar para que no se pierda ese sentido de humanidad que nos ha hecho funcionar incluso con guerras, pero que ha hecho que sigamos siendo el centro del mundo, el ser humano, pues esta gente no sé si va a ser capaz de estar a la altura de las circunstancias. La tecnología está a la altura de las circunstancias. La tecnología lo que tiene que hacer es innovar. Lo que tiene que hacer es mejorar los procesos productivos. Lo que tiene que hacer es generar riqueza. Y la organización social lo que tiene que hacer es, primero, lograr que la gente, que los humanos sean personas libres, que tengan habilidades para saber tener un sustento, para ser actores económicos de primer orden, pero necesitan, cuando la velocidad a la que funciona la innovación tecnológica es superior a la capacidad de renovarnos en nuestra organización social, tienen la obligación de acelerar y de poner orden a todo esto, porque si no seremos sobrepasados por la tecnología. Y si no somos capaces de poner orden, pues posiblemente no formemos parte del futuro. Y no estoy hablando de una persona en particular, hablo de la humanidad, hablo de todos nosotros. Yo sé que al final ha sido un discurso distópico. Yo sé que al final no abro ninguna esperanza. Y no es que no la quiera tener, es que no la veo. Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿tú tienes información de cuáles son las salidas a la humanidad cuando aterrice en la forma en que dice que va a aterrizar la inteligencia artificial? Cuando tengas la pregunta a eso, la respuesta a eso, hazte la otra pregunta. Y cuando irrumpa la robótica, en la que ya no se va a sustituir los trabajos cognitivos que se pueden hacer sentados en un sillón, sino que se van a sustituir aquellas actividades que está realizando un ser humano, aunque sea en un camión haciendo transporte. Cuando el camión tenga toda la autonomía, que probablemente eso pasará en breve, no hará falta que salgan humanoides a la calle, sino simplemente que habrá un sistema tan complejo que permitirá que los camiones, el transporte, lo haga un sistema que entiende perfectamente cuáles son las velocidades, los peligros, la distancia entre vehículos, que reconozca cuando hay un agujero en una determinada carretera. Cuando todo eso suceda, de nuevo tendremos otra situación en la que tendremos que pensar, a ver, ¿cuál es el espacio que realmente tendremos tú y yo? Pero de esa última parte de la robótica te quiero hablar la semana que viene, porque he conseguido información que me parece muy interesante. Y no es información que he sido capaz de generar. Yo no tengo esa habilidad. Yo lo único que tengo es la habilidad de preocuparme, de pensar, de reflexionar sobre aquello que dicen aquellos expertos. Y la robótica también te trae preguntas y cuestiones que resolver. Pero me basta con que te quedes con la de hoy. ¿Qué crees que pasará con la inteligencia artificial si viene a sustituir esas actividades profesionales de más de la mitad de la población y que tienen que ver con la capacidad cognitiva? ¿Estás tú en ese gremio de personas que pueden ser afectados? La IA es el espejo donde la humanidad debe decidir si se ve reflejada o reemplazada.